Empezamos ya este coloquio, ¿no?, sobre los contenidos del informe Weber, que de una forma general, pero muy completa, diría yo, pues nos ha presentado el presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ¿no? Como saben, pues esta es la segunda edición de un informe que, en mi opinión, yo creo que lleva camino de convertirse en un clásico, ¿no? Constituye, yo creo, realmente un compendio extraordinario de evidencia científica sobre la aportación de valor de un input básico de la sanidad, como es el medicamento. Además, nos consta que este es un informe muy consultado, tanto por la comunidad científica como en la comunidad académica y también en el ámbito empresarial, ¿no? Como ha comentado ya el propio Álvaro, la aportación de valor de los medicamentos se produce no solamente en el ámbito de la salud de los pacientes, aunque desde luego es la aportación fundamental del fármaco, ¿no?, sino también en otras áreas, ¿no?, áreas que yo creo que están en algunas ocasiones un poco más ocultas, ¿no?, son un poco menos evidentes, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que para hablar de estas áreas más o menos ocultas o más o menos evidentes, pues hoy nos acompañan en este coloquio pues tres reconocidos expertos, ¿no? En primer lugar, pues Nebo Azozaya, que es directora de Economía de la Salud en la Fundación Weber y uno de los responsables principales de este informe. Nebo, buenos días y bienvenida. Gracias. Nos acompaña también Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni, bienvenido al coloquio y buenos días también para ti. Hola, buenos días. Y luego nos acompaña también el doctor José María Álvaro Gracia, que es el presidente de la Sociedad Española de Reumatología. José María, bienvenido también y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar hoy aquí. Muy bien, bueno, pues yo creo que sin más, a mí me gustaría empezar el coloquio planteando a todos los participantes una pregunta que tiene mucho que ver con una de las principales conclusiones del informe en el ámbito fundamental de los resultados en salud, ¿no? Desde luego el informe, como verán, pues ofrece una enorme cantidad de evidencia empírica sobre el impacto que han tenido las innovaciones farmacéuticas tanto en la esperanza como en la calidad de vida de la población. De hecho, como podrán ver, pues hay enfermedades en las que los nuevos tratamientos pues verdaderamente han transformado radicalmente el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y lo que parece es que hacia futuro pues esta tendencia puede continuar e incluso en algunas patologías pues puede mejorar notablemente, ¿no? La primera pregunta que me gustaría haceros pues es doble, ¿no? En primer lugar, si pensáis que existe un consenso general, ¿no?, sobre estos beneficios sanitarios, o sea, si esta es una de estas áreas más evidentes, ¿no?, de la aportación de valor del fármaco. Y luego me gustaría también preguntaros si pensáis que se analiza suficientemente el impacto sanitario de los nuevos tratamientos en condiciones de vida real, o si eso sigue siendo una de las asignaturas, yo creo que tenemos pendientes en nuestros sistemas. Bueno, yo la pregunta os la hago a los tres, podéis empezar el que queráis. Y no tenéis que limitaros a una sola intervención. Si queréis apostillar alguna cosa o comentar otra respuesta que hayan dado, pues sentiros libres, por favor. No sé, José María, si quieres empezar tú, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no hay duda de que sí que se percibe por parte de la sociedad este beneficio, pero diría que con un cierto grado de heterogeneidad. Yo creo que, sin lugar a duda, los profesionales sanitarios somos conscientes del beneficio que esto está teniendo, del impacto que tiene en la calidad de vida, lo vemos día a día. Sin duda, los pacientes también lo tienen. Los pacientes son los que, mejor que nadie, saben cómo estaban antes, cómo están después. Ellos ven directamente, perciben el beneficio que tiene todo el desarrollo de la industria farmacéutica. Pero quizá hay otra parte de la sociedad que no lo percibe tan claramente, y en este sentido habría que hacer un esfuerzo grande de análisis de datos y de difusión.
Yo creo que ahí están, por una parte, el público general, y por público me refiero al público que no padece esas enfermedades en ese momento, e incluso también los gestores. Entonces, no olvidemos que, y lo hemos visto muy claramente con el tema de la pandemia del COVID, la industria farmacéutica es el yin y el yang. Todo el mundo reconoce la aportación, pero al mismo tiempo, en cuanto tienen la posibilidad, ponen el énfasis en que son los malos de la película también porque no aportan medicamentos a precio razonable, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sí que es necesario hacer un gran esfuerzo de análisis de datos de vida real, pero no olvidemos que al final los datos de vida real son muy buenos porque son fáciles de vender, pero luego desde el punto de vista de la calidad de esos datos son más difíciles porque existe todo tipo de sesgos que hace que el valor real, el valor científico sea más cuestionado. Pero sin duda creo que hay que hacer un gran esfuerzo para hacer esos datos de análisis de vida real y un esfuerzo de difusión de los mismos. Muy bien, gracias José María. No sé, Andoni, Lengua, Neboa, como queráis. Yo creo que la sociedad, como tú dices, ¿no? Que sí que tiene claro la aportación que han hecho los medicamentos. Lo que sucede es que a lo mejor muchas veces nos olvidamos de lo que han supuesto en su conjunto y nos acordamos de pues, lo que cuestan y las innovaciones incrementales, porque no olvidemos que hay mucha diferencia de unos medicamentos a otros, ¿no? Algunos han supuesto innovaciones realmente disruptivas y la mayor parte de ellos pues, son incrementales. Si nos fijamos solamente en lo que sucede en los últimos años, quizás el punto de vista es distinto a si tenemos una visión amplia, ¿no? Y pensamos en términos generales lo que han supuesto las vacunas, no solo en España, claro, sino en todo el mundo, y el cambio radical, o lo que han supuesto los antirretrovirales en VIH, que ha sido algo sin precedentes, o las estatinas, ¿no? Algunos medicamentos que son muy baratos y que hacen un cambio muy, muy importante. O sea, yo creo que hay que tener una visión eso, global, con perspectiva a lo largo del tiempo, y que los datos en vida real son también importantísimos. No olvidemos que no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver los datos de eficacia que salen de un ensayo pivotal cuando se aprueba un medicamento a cómo sucede en vida real, en el propio entorno, cómo son finalmente esos datos. O sea que es muy importante poder evaluar de manera además dinámica qué sucede en vida real y para eso hacen falta sistemas de información adecuados. Yo apostaría por ir intentando mejorar los sistemas para poder evaluar mejor en vida real. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de información, de saber qué es lo que están aportando verdaderamente los fármacos en vida real, pero también lo que dice José María, pues es cierto, ¿no? Muchas veces la evidencia que tienes de vida real, pues hay que cogerla, bueno, en algunos casos, pues con pinzas, ¿no? Porque puede haber pocos datos, pocos pacientes, puede haber sesgos. De todas maneras, es cierto, ¿no? Que para poder avanzar ahí, lo que necesitamos son buenos sistemas de información, buenas bases de datos, ya no solamente a nivel hospitalario en España, sino que trascienden, ¿no? Redes transeuropeas con esta información, y es, yo creo, la manera de poder evidenciar, yo creo, de una manera clara lo que aportan los medicamentos, más allá de la información con la que contamos siempre a nivel de ensayos clínicos, ¿no? Bueno, perdonad que haya intervenido, Andoni, perdona, todo tuyo. Buenos días. Bueno, pero en primer lugar, dar las gracias a Fundación Hueves y también a Farmaindustria por invitarme y por invitar al Foro Español de Pacientes y poder traer la voz del paciente a esta jornada tan interesante, ¿no? Bueno, yo diría, siguiendo un poco lo que decía el doctor, ¿no? Yo creo que hace falta más pedagogía, ¿eh? El valor que tiene el medicamento y el valor que tiene la industria farmacéutica, yo creo que en términos razonables sí que está, bueno, entendido desde un punto de vista de población de paciente crónico. El paciente crónico, al final la propia palabra lo dice, es un paciente que tiene una enfermedad a lo largo de su vida y sí que va percibiendo ese valor y esos avances en la innovación de los medicamentos, ¿no? Sin embargo, en el resto de la población yo no lo veo tan claro. Creo que tiene que haber una mayor pedagogía de cuál es el papel que hace la industria farmacéutica, porque el paciente con una patología o con alguna dolencia llega al Sistema Nacional de Salud, llega a su médico, le dan un tratamiento, el que haya, entonces evidentemente no ve la evolución, no ve la innovación, no ve los avances, toma esa medicación y en el momento que se resuelve su problema desaparece del radar, ¿no? Como se suele decir.
yo en ese sentido sí que creo que es muy importante que se haga mayor pedagogía pues en la población y también en las asociaciones de pacientes. A mí hay un tema que sí que me gustaría añadir. En primer lugar, tengo que decir que siempre he sido un gran defensor, precisamente porque llevo cerca de 20 años en el mundo del asociacionismo y de los pacientes y he vivido de una forma muy directa lo que es la innovación del medicamento. Yo recuerdo que yo empecé en el mundo del asociacionismo con el debut de una hija, ¿no? Con diabetes. Y recuerdo los medicamentos y las insulinas que teníamos hace 15 años, ¿no? En el que antes de comer tenías que ponerte tu insulina, tenías que esperar 30 minutos, a los 30 minutos podías empezar a comer. Bueno, era todo muy con una disciplina casi militar, siguiendo unos dictámenes que marcaba la medicación, ¿no? Todo esto ha cambiado. En mi faceta pasada de presidente de la Federación Española de Diabetes, yo solo pongo un ejemplo y es que desde el año 88 las personas con diabetes no podían ser policías, no podían ser militares. Y gracias precisamente a la innovación y a los avances de la industria farmacéutica, las personas con diabetes ahora ya pueden acceder a este tipo de empleo, ¿no? Y esto, además de calidad de vida, es calidad de vida desde un punto de vista social, ¿no? Pero querría añadir, no sé si para abrir un debate o no, pero querría añadir algo que creo que es muy importante desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Se ha hablado mucho de la innovación, se ha hablado mucho del valor que aporta el medicamento y que aporta la industria farmacéutica, pero una de las cosas que yo creo que debemos de mejorar, por lo menos de cara a los pacientes, porque si no, no va a estar cerrado el círculo. Yo creo que todavía queda algo por cerrar del círculo y es el acceso. El gran problema que nos encontramos las organizaciones de pacientes, el gran problema que nos encontramos los pacientes, es que muchas veces vemos de unos avances en los medicamentos fantásticos, vemos avances en la innovación de estos medicamentos que aportarían una enorme calidad de vida a los pacientes, pero tenemos enormes dificultades para acceder a ellos. No sé si por la estrategia del propio ministerio, que es una estrategia un tanto economicista, pero al final nos encontramos con muchas dificultades para que una vez han salido estos nuevos medicamentos lleguen de una forma real a los pacientes y puedan disfrutar de ellos mejorando su calidad de vida, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que deberíamos de aportar o de trabajar, ¿no? La dificultad que tenemos precisamente con los medicamentos innovadores. Sí, yo, vamos, coincido completamente, ¿no? Yo creo que, bueno, de poco sirve tener unos medicamentos que, bueno, hacen tantas cosas y luego al final el acceso en los distintos países o a nivel comunidades autónomas en nuestro país, pues se resiente, ¿no? El acceso yo creo que es un problema que es poliédrico, tiene muchas variantes y tiene muchas perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo sin duda que los medicamentos están ahí para que pueda maximizarse su acceso. Y yo creo que la regulación lo que tiene que tratar, la regulación tanto técnica como económica, pues debería tratar de facilitar, ¿no? que esos medicamentos pues exista un buen acceso por parte de la población, ¿no? Por eso los pacientes no hablamos solo de I+D+I, sino hemos creado un término que cada vez se extiende más, que es el IDIA, ¿no? De innovación, desarrollo y el acceso. El acceso es algo que si no, el I+D+I claro, no nos es suficiente. Sí, desde luego. Aquí, claro, es sin duda uno de los principales retos es lograr un acceso más rápido, ¿no? Y más equitativo además. Pero claro, como economista de la salud que soy, también no olvidemos que para los reguladores es importante buscar también un equilibrio. O sea, no olvidemos que los presupuestos al final son finitos, las opciones múltiples y cada vez bueno, más multivariantes y que hay que también tomar decisiones en base a la eficiencia. O sea, ahí entra en juego también pues, la evaluación económica, cómo tomar decisiones y también pues, vemos innovaciones también en el sentido de cómo incorporar estos nuevos medicamentos en el sistema, ¿no? Conocemos estos acuerdos de riesgo compartido que se están implementando cada vez más un poco para tratar de conciliar acceso rápido sí, pero también evaluando si vale lo que cuesta. Sí, yo también querría José María. un comentario a raíz de esto, porque es verdad que muchas veces se menciona el problema del acceso y es cierto que en ocasiones existe un problema,
Pero yo, por otra parte, me gustaría decir que en general, y por lo menos dentro del campo que yo conozco, que es la reumatología, yo puedo decir que el acceso a los medicamentos en España es, diría que incluso más que razonable y mejor que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Lo que pasa, y un poco cogiendo el testigo de Andoni y algo que dijo él previamente, es muy importante también, y a veces no es sencillo porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo a veces los profesionales, pero el esfuerzo de educar, el esfuerzo de transmitir el valor real de los medicamentos a los pacientes es algo que es clave que lo hagamos, porque existe muchas veces en el paciente, de manera entendible perfectamente, el paciente crónico, la idea de que cualquier innovación es mejor que lo anterior, y muchas veces no es así. Entonces, nosotros hemos visto en el campo de la reumatología con frecuencia pacientes que demandan tratamientos simplemente porque son innovadores, porque son nuevos y a lo mejor no son mejores que lo que ya están recibiendo ellos. Entonces, ese mensaje también es muy importante que se mande y ese esfuerzo de educación de la población y de los pacientes es importante que lo hagamos, sin dejar de reconocer que seguro que en algunos sitios puede haber problemas de acceso. Sí, sí, no, en ese sentido estoy de acuerdo, doctor, que además la palabra no tiene que ser del paciente, es decir, la palabra tiene que ser del médico, que es el que realmente es el profesional y el que sabe realmente, conociendo el historial del paciente, cuál es el medicamento más apropiado o no. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que es cierto que a veces surgen estos nuevos medicamentos que una vez que se han aprobado, para cuando llegan y se incorporan a la cartera básica del Ministerio de Sanidad, a veces transcurren hasta 2 años, ¿no? O otras veces, igual no es un periodo tan largo, pero nos encontramos con estas barreras que son pues los visados, ¿no? En donde, bueno, pues no dejan de ser dificultades para que el paciente tenga acceso a esta medicación, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, yo comparto absolutamente todo lo que decís, ¿no? Esto me lleva también a una segunda pregunta que quería compartir con vosotros, y es que, bueno, pues es cierto, ¿no? Que la principal aportación del fármaco, sin duda alguna, es la mejora de la calidad de vida, de la esperanza de vida de la población. Pero el estudio, yo creo, el informe aporta muchísima evidencia, ¿no?, científica acerca de, bueno, que la aportación real del fármaco esté de este ámbito, ¿no?, y que su utilización pues, tiene impactos positivos tanto sobre la eficiencia del sistema sanitario, como ha comentado Álvaro, como sobre el crecimiento económico, ¿no?, a través de la mejora de la productividad en la economía, ¿no? La pregunta yo creo que es también un poco similar, ¿no? ¿Pensáis que estos efectos colaterales o externos, ¿no?, como alguno podría llamarle, de los medicamentos se conocen y son relevantes? Y luego lo siguiente es si pensáis, y relacionado también un poco con el acceso, ¿no?, si pensáis que estos efectos pues, se tienen en cuenta o si deberían tenerse en cuenta en los procedimientos de evaluación de nuevos medicamentos y de financiación pública de nuevos medicamentos, ¿no? A fin de cuentas, pues la evaluación en principio debería ser completa, ¿no?, de todas las aportaciones de valor de un fármaco. Entonces, esta es un poco la pregunta que os traslado. Bueno, yo en mi faceta, que es de la que vivo, porque la otra parte de todo es voluntariado, pero en mi faceta profesional yo soy empresario y me toca tener reuniones tanto en Cámara de Comercio como en las distintas patronales de empresarios, ¿no? Y fíjate la importancia que tiene la medicación, que yo una de las cosas que incido, ¿no?, este último año tan terrorífico, una de las grandes quejas que teníamos los empresarios era el enorme absentismo laboral que tienen todas las empresas, ¿no?, que rondaba entre un 20 y un 30%, y la desesperación de los empresarios porque no sabían cómo conseguir sacar la producción o tener una normalidad dentro de las empresas. Y yo, claro, en la faceta esta que tengo del voluntariado y de la relación con los pacientes, algo que les insistía es pues, que de alguna forma presionen para conseguir la vacunación. Mientras no se consiga una vacunación plena, vamos a seguir teniendo este absentismo. Por lo tanto, fíjate si tiene importancia, ¿no?, el hecho de una mayor productividad dentro de la calidad de vida de las personas en el ámbito laboral, ¿no? A mí me parece que es fundamental y un poco en relación a eso que comentaba antes, de que la sociedad no conoce suficientemente
y el efecto de la industria farmacéutica global en el crecimiento económico del país, y por otra parte además están puestos siempre en el punto de mira como los malos de la película. El jardinero fiel famoso hizo mucho daño hace unos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental que esta información se comunique, porque es real, es que no hay la más mínima duda. El efecto beneficioso que tiene, ya fuera de lo que es la salud, el efecto beneficioso sobre la población, sobre el trabajo que aporta la industria farmacéutica, es algo que la sociedad seguramente no conoce. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo grande de poner esto en valor, de difundirlo. Creo que también es muy importante insistir en mensajes que se han dicho de los costes que ahorra a largo plazo en múltiples facetas, costes indirectos. Pero este mensaje aquí sí que me gustaría hacer una llamada de precaución, porque me ha parecido un poco triunfalista el enfoque de la visión de los resultados económicos del efecto de la industria farmacéutica. Me ha parecido un poco triunfalista y coincidiendo en que hay que tener en cuenta que esto es una carrera a largo plazo, que los beneficios, los ahorros en costes indirectos están ahí. Y quiero hacer una separación entre cosas que son evidentes y que ahorran sí o sí, como es la vacunación o, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades que antes eran crónicas, como el caso de la hepatitis C. Ahí no hay la más mínima duda de que ahorra de verdad. Pero luego en enfermedades crónicas, el ahorro que se produce a largo plazo en costes indirectos, primero hay que tener en cuenta que el impacto que está teniendo año a año, la realidad es que el coste farmacéutico va aumentando y eso supone un problema para los gobiernos. O sea, el ahorro a largo plazo, desgraciadamente, no se puede tener en cuenta en el presupuesto anual, que es el que manejan los gobiernos. Y luego, el análisis a largo plazo, desde un punto de vista económico, de los efectos de salud, es complejísimo. Porque alguien te puede plantear que, bueno, muy bien, tú estás ahorrando a largo plazo en las consecuencias de esta enfermedad, pero estás haciendo que los pacientes vean más. Relacionado con vivir más, surgen otro tipo de complicaciones, otro tipo de comorbilidades que a la larga también va a aumentar el coste sanitario, el coste farmacéutico. Entonces, estos datos yo creo que hay que manejarlos con cuidado, con cautela. Me ha parecido que había un poquito de triunfalismo en el sentido de que se decía que es que la industria, o sea, el coste de los tratamientos, pues que ahorra incluso a medio, corto plazo en costes indirectos. Pero dicho esto, sí que hay que insistir mucho en el mensaje a la población de que estas cosas a largo plazo, claro que ahorran. Lo que pasa es que yo creo que si ponemos el enfoque mucho en que la industria farmacéutica ahorra, perdemos el enfoque principal, y es que el gasto en industria farmacéutica, el gasto en medicamento, perdón, no en industria farmacéutica, el gasto de la sociedad en medicamento es algo que lo hacemos porque mejora nuestra calidad de vida, tiene beneficios en cuanto a que mejora la productividad y aumenta la esperanza de vida, que son todas son cosas que nosotros queremos como sociedad y que estamos dispuestos a pagar por ello. Yo creo que nadie mejor que Neboa para comentar algunas de estas cosas que decía José María. Yo, de todas maneras, solo un apunte, ¿no? Si trascendemos un poco el ámbito del medicamento, hay un estudio muy famoso que dice que la conclusión es que por cada año de esperanza de vida ganada, por cada año, el PIB sufre un incremento autónomo de un 4%. O sea que yo creo que esa es una prueba evidente de lo importante que es ya no solamente el medicamento como input, ¿no? de la sanidad, sino cualquier intervención que tenga como consecuencia un incremento de la esperanza de vida, ¿no? Pues en términos económicos estamos hablando de 4 puntos de PIB. Perdón, Neboa, No, muy buen apunte. Bueno, yo un poco coincido, o sea, creo que medir el posible efecto de los medicamentos sobre el ahorro de recursos es algo muy complejo y hay algunos expertos muy especializados en estudiar esto, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilar ese tipo de estudios que mostraban ejemplos de cómo ciertos tipos de fármacos en el periodo analizado, claro, y en ciertas patologías podían generar un efecto que se llama compensación. Es decir, que genera a corto plazo un mayor gasto en fármacos, pero eso provoca que se reduzcan el resto de partidas de coste sanitario. Eso se podría producir el efecto compensación.
que estoy de acuerdo con el doctor y que hay que tener mucha cautela y no pensar que esto va a ser así para cualquier medicamento en cualquier momento. O sea, hay ejemplos de que sí, pero en términos globales seguramente es otra cosa. Creo que sin duda sí que va a ser importante y hay que poner el foco no solo en lo que cuesta el fármaco, sino en el impacto que va a tener más allá. Y en esto creo que también los reguladores muchas veces tienen una visión corta de mira y ven el coste de adquisición y de administración del fármaco en sus evaluaciones y en sus impactos presupuestarios, pero que deberían también ver un poco más allá, o sea, ver el impacto en los recursos sanitarios que va a tener para el sistema, y ellos suelen usar, de hecho, la perspectiva del pagador, pero desde hace años las guías de buenas prácticas recomiendan también usar la perspectiva social, es decir, intentar también estimar, y sabemos que es muchas veces complicado, hay que hacer muchas asunciones y hay mucha incertidumbre a largo plazo, pero tratar de estimar qué impacto puede tener esa inversión en la productividad laboral de los pacientes, en los cuidados que necesitan, que también, sobre todo en pacientes mayores, ¿no? En patologías crónicas puede tener un impacto sustancial y bueno, toda esa serie de costes que son importantes y que no siempre se tienen en cuenta. También quería puntualizar algo que me parece importante sobre el sector y son los efectos arrastre que provoca. Es decir, Álvaro lo mencionó, por cada empleo que se genera en el sector farmacéutico, se generan de forma indirecta e inducida otros 4 empleos, porque pues, las empresas tienen proveedores, tienen clientes, generan una serie de economía y a su vez todas esas empresas y todo ese empleo consuma el resto de la economía. O sea que es un efecto que se repercute a toda la sociedad, para tenerlo también en cuenta, ¿no? Que es muy importante. Sí, es cierto. Bueno, nada, gracias a los tres. Y yo esto me lleva realmente a una última pregunta, ¿no? que quería plantearos y que de alguna manera pues ya ha salido, ¿no? por parte de los tres participantes en el coloquio, ¿no? Y es que lo comentó Álvaro también, ¿no? Ahí el informe recoge pues muchas piezas de evidencia empírica que apuntan a que muchos de los beneficios, llamémosle entre comillas, no sanitarios, ¿no? de los medicamentos, o sea, bien sobre la eficiencia económica del Sistema Nacional de Salud o sobre el crecimiento económico, pues aparecen de forma manifiesta especialmente a medio y largo plazo. Pero como decía yo creo que el doctor Álvaro Gracia, el impacto financiero desde luego se produce ya a corto plazo porque ese medicamento pues está disponible en este momento, ¿no? Quería preguntaros, ¿no? ¿Qué os parece, ¿no? Si es posible conciliar estas dos perspectivas temporales de costes y beneficios, ¿no? Tan típicas, por otra parte, como dijo Álvaro, de los bienes de inversión, como yo creo que sin duda es el medicamento, ¿no? El problema es que se aplica en un sector que, si me permitís la expresión, pues va siempre, yo creo, con el agua al cuello, ¿no? En términos presupuestarios, ¿no? Y luego la otra pregunta es si pensáis que las fórmulas o los mecanismos innovadores de acceso pues pueden acercar estas dos perspectivas temporales, ¿no? Estoy hablando. Bueno, se siguen llamando fórmulas innovadoras, pero verdaderamente ya de innovadoras algunas tienen bastantes años, ¿no? Los acuerdos de riesgo compartido, la medición de resultados, el pago por resultados, los pagos diferidos, pagos estructurados, en fin, toda esta serie de figuras que yo creo que están a nuestra disposición. Y no sé si en algún caso se utilizan poco o mucho. Bueno, quería saber un poco vuestra opinión. Así que ¿qué queráis? Bueno, yo no sé si voy a responder precisamente a tus preguntas, pero sí que, como sé que estamos ya finalizando, me gustaría dejar tres apuntes como resumen o conclusiones, ¿no? Uno, la importancia de la divulgación, el papel de la innovación y de la investigación de la industria farmacéutica y de la divulgación desde el ámbito de las asociaciones de pacientes. Esto creo que es muy importante. Dos, hay un tema que no se ha mencionado, pero que no debemos de olvidar, y es que el 70% del gasto sanitario en España, el 70%, que es una barbaridad, está en las complicaciones de las patologías crónicas. El encontrar un medicamento innovador y que aporte precisamente la reducción de estas complicaciones puede suponer unos ahorros importantes a nuestro Sistema Nacional de Salud. 3, importante la medición de resultados, porque si no tenemos esa medición de resultados, pues evidentemente no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, ¿no?
Y respecto a cuando mencionas la parte de la eficiencia, es cierto que España es el tercer país en cuanto a eficiencia, pero eficiencia porque quizás no está haciendo la inversión o es de los países que tiene un menor presupuesto económico en sanidad, ¿no? Y con esos pocos recursos hace muchas cosas, ¿no? Entonces sí que somos un país muy eficiente, pero entiendo que habría que invertir algo más. Gracias, Hernani. Nada. Neboa, José María, ¿podéis contestar a la pregunta o si no? Sí, Porque veo que nos estamos quedando sin tiempo. Si tenéis alguna cosa que queréis decir, pues por favor, no os preocupéis. La pregunta es lo de menos, ¿no? Sentirnos libres. Yo, por responder rápidamente tu pregunta, creo que se debería tener en cuenta un plazo temporal, el que haga falta, o sea, no limitarse al año o a la legislatura, sino a lo que haga falta, a la esperanza de vida del paciente, etcétera, y que se están empezando a hacer algunos esfuerzos, y de hecho muchos de los acuerdos ya no están a 12 meses, sino que empiezan a ser a 18 y empiezan a haber algunos esfuerzos por cambiar esto, pero que es complicado. Al final, bueno, los políticos se ciñen a sus mandatos y es complicado tener esa visión, pero que sería importante considerarlo como un bien de inversión más a largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema es que no sé cómo, o sea, yo creo que la idea todos la compartimos. Cómo materializar eso es la complejidad, porque lo que no cabe duda es que todos funcionan con presupuestos de X tiempo de duración y ajustar eso es difícil. Pero un poco tomando el hilo de algunas ideas un poco que parten de esta reunión o de este informe, yo sí que quiero incidir en cosas que ya hemos dicho en realidad, ¿no? Pero primero, me parece clave poner en valor el papel que tiene la industria farmacéutica desde el punto de vista de dinamización de la economía y también poner en valor o aclarar más que poner en valor que ese gasto farmacéutico está mitigado por muchas cosas, en el sentido de ahorros, pero no, y como he dicho antes, no con la idea de que es que la industria farmacéutica ahorra. La industria farmacéutica no ahorra, nunca va a ahorrar. Lo que pasa es que ese gasto que aparentemente nos parece muy importante, está muy mitigado por muchos beneficios a largo plazo y a corto plazo también, de evitar complicaciones, como se han dicho. Y por último, algo que yo creo que también es importante, y que no lo hemos mencionado aquí, pero que está siendo enormemente importante, y es el papel que está teniendo el desarrollo farmacéutico, precisamente por la innovación, incluso relacionado con el coste de estos tratamientos, en mejorar la práctica clínica. Yo siempre cuando hablo, por ejemplo, en este caso de la artritis reumatoide, digo que lo que más nos han enseñado las terapias biológicas, que son los primeros fármacos innovadores que aparecieron, es a mejorar nuestra estrategia terapéutica global de la enfermedad, independientemente de estos tratamientos. Sabemos mucho mejor la importancia de medir de forma objetiva la actividad de la enfermedad, que antes simplemente no lo hacíamos. Tenemos objetivos terapéuticos claros que antes no los teníamos. Y esto es un beneficio indirecto de la innovación terapéutica que precisamente por nuestra necesidad de ajustarnos desde el punto de vista de coste-efectividad, pues nos ha hecho ser mucho más eficientes en nuestra práctica clínica. Y ese es un beneficio que también hay que resaltar porque es innegable. Yo creo que todos los profesionales médicos y los pacientes también son conscientes de ello. A mí me gustaría también hablar, ¿no?, de el momento actual que vivimos, la mayor pandemia, no solo sanitaria, sino económica y social, y en todo el mundo además, y el papel importantísimo que tiene la industria farmacéutica para salir de ella. O sea, estamos hasta en el pueblo más pequeño, conocen el nombre de AstraZeneca y de Pfizer y Moderna, porque va a ser la palanca que necesitamos para poder recuperar económicamente al país. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que una cosa que antes parecía un arcano, ¿no?, de la relación entre la economía y la salud, yo creo que ahora ha sido, desgraciadamente, ¿no?, porque la pandemia ha sido tremenda y lo está siendo, ¿no? Pero ahora es algo que resulta, yo creo, evidente para todo el mundo, ¿no? Bueno, son las 11. Terminamos aquí el debate. Yo creo que ha sido muy interesante. Muy participativo. A mí, por lo menos, me ha gustado mucho todas las participaciones y lo que espero es que, bueno, pues a todos los que nos están escuchando que les haya parecido también igual de interesante que a mí, y también espero que haya despertado la curiosidad, ¿no?, de los asistentes, o bien por leer el informe si todavía no lo conocen,
o por mirar algunas de sus últimas novedades en muchas de las secciones del informe, pues que han sido actualizadas a fondo, ¿no? Solo quiero terminar agradeciéndoos de corazón, de verdad, la participación en este coloquio y nada, vuestro conocimiento y vuestras aportaciones que han sido estupendas, ¿no? Y también dar las gracias, desde luego, a todos los que nos escuchan, ¿no? Gracias a todos, de verdad.